Ahora les voy a pedir un fuerte aplauso para Joan María Nin, presidente de Morabanc. Vamos a tener una charla apasionante hablando del entorno macro, de activos digitales y mucho más. Así que un fuerte aplauso. ¿Cómo están? Bueno, decía que hemos empezado muy intensamente la segunda edición. Va a ser un ratito el que vamos a tener, no contamos con mucho tiempo, pero bueno, unos minutos rascaremos, ya que también nos lo han permitido antes. Ocasión perfecta para hablar del entorno macro actual, vamos a hablar de activos digitales, inteligencia artificial, vamos a intentar condensar mucha información en poco tiempo, pero información de muchísimo valor y además con un experto, un profesional de gran calidad como es Joan María Nin, presidente de Morabanc. En primer lugar, entorno macro. Yo sé que antes la calle estaba mencionando cómo los medios de comunicación y los periodistas a veces exageramos mucho las cosas, hablamos mucho de incertidumbre. Nos encanta la palabra incertidumbre, es cierto, pero bueno, es que buscamos también muchas certezas en los análisis. ¿Cómo ve Joan María el actual entorno macro a nivel europeo, la decisión de tipos del Banco Central que ya hemos estado viendo pues estos últimos recortes y también poniendo el foco en Andorra, que es la ciudad, el país que hoy nos acoge, ¿cómo puede afectar todo esto a este entorno? Molt bé, per començar, moltes gràcies a tothom. Estem a Andorra. Moltes gràcies a Andorra, que ens acolleix. Moltes gràcies als organitzadors y muchísimas gracias a todos vosotros por participar en este congreso, ¿no? tan interesante. Ya el año pasado en Morabanc fijamos la atención y nos pareció que este año, insisto, con entusiasmo teníamos que patrocinarlo, ¿no? Dadas las gracias, la buena noticia es que me han dado un cuarto de hora porque me tienen mucho miedo. Entonces, ese cuarto de hora he negociado que es extensible a 20 minutos, pero todo depende de nuestra querida periodista y moderadora, ella tomará la decisión. ¿Dónde estamos económicamente? Bueno, estamos en un punto de inflexión muy interesante. Es decir, nosotros tuvimos una gestación de una crisis y la historia es muy importante. El adanismo es aborrecible, no todo empieza hoy, no todo empieza hoy. En el 2008 tomamos una decisión muy importante, podría haber tomado la contraria, que fue evitar el abismo. Podríamos haber incurrido en una severísima depresión. La depresión hubiera producido en el medio plazo consecuencias económicas, sociales, políticas muy interesantes, yo creo que muy positivas, pero en la balanza de cómo se gestiona una gran depresión se tomó otra decisión, que fue comprar tiempo. ¿Cómo se compró tiempo? Para arreglar y evitar la gran depresión, con tres medidas. Una, política monetaria con tipos de interés. Entonces, vimos a partir del 2008 bajar los tipos de interés al infierno, prácticamente a cero, tipos de interés real negativos. La segunda medida, también de política monetaria, fue de una heterodoxia total, que fue el quantitative easing, es decir, inundar fundamentalmente Europa y Estados Unidos de dinero, no imprimiendo dinero, hay un ligero matiz, pero sí proporcionar una liquidez extraordinaria al sistema. Y la tercera, muy importante, fue política fiscal. Incurrir en déficits para evitar con consumo público, lo cual tradujo en la práctica un avance fenomenal en el sentido de grande, luego habría que matizarlo políticamente, del Estado. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en un punto donde la política de tipos de interés se está empezando a corregir porque no pudimos corregirla en su momento debido a una inflación sobrevenida. La inflación fue provocada en primer grado, por supuesto, por los déficits y en segundo grado por la política monetaria, pero también por el COVID y la guerra de Ucrania. La inflación ha sido contenida, los tipos de interés van a la baja. Eso tiene las consecuencias que todos tenéis, pero tan potente como la política de tipos de interés es lo que nos queda de quantitative easing, porque la cantidad de dinero que se ha inyectado en el sistema es tan fenomenal
que sigue ahí, pese a que ha habido cierta corrección con el quantitative tightening, y la política fiscal. El Estado y quienes han gestionado el Estado a través de gobiernos muy favorables a la invasión de lo público respecto del privado está en la gloria. En Europa vemos ya el avance de lo público por encima del 50% del PIB. Por lo tanto, hoy estamos corrigiendo los excesos del pasado en esa compra de tiempo. La corrección tiene buena pinta, pero quedan dos asignaturas pendientes que son profundamente ideológicas y que veremos a dónde van. No va a haber decoupling, que no lo hay. El ciclo económico americano y europeo no tiene más de un año de separación o de 0,75 puntos en tipos de interés, que es algo muy visible, y desde luego en política monetaria y déficit los americanos se van a ir al 130% de deuda del PIB y por lo tanto como los peores países europeos. Pero sí que poco a poco, y sobre todo después de las elecciones, en ese punto de inflexión, veremos diferencias entre Estados Unidos y Europa y veremos diferencias por países en Europa. Al final, estamos en una excelente gestión económica de los bancos centrales y de los gobiernos que evitaron la Gran Depresión, en un punto de inflexión frágil, y veremos también en la apertura de mandíbulas, que es tremenda, por dónde va a decantar eso. ¿Por qué digo que la apertura de mandíbulas es tremenda y termino con ello? Porque en nuestros sistemas democráticos liberales, que siempre nos han conducido al punto máximo de la civilización, la democracia liberal fundamentalmente europea y que empieza en nuestra tradición griega y por supuesto que después ha continuado, en ese punto la mandíbula china, el régimen iliberal pero muy potente y muy tentador, y una mandíbula americana también cada vez más iliberal, hasta que veamos qué pasa con estas elecciones y con el nuevo gobierno, comprimían a Europa en una zona donde lo único que de verdad tenemos respecto del mundo, que es nuestra democracia liberal, nuestro sistema de valores y por lo tanto lo único perdurable a largo plazo y sólida base de convivencia, está en peligro. La partida del punto de inflexión es técnica, pero la partida política para los europeos es la más delicada que hemos tenido en muchas décadas. Me han venido reminiscencias del plan Draghi, precisamente un poco a tenor de los retos que tiene ahora también Europa por delante. Cambiando de tercio, inteligencia artificial es un tema que vamos a tocar mucho a lo largo de esta segunda edición. Nos interesa también, Joan María, conocer mucho cuál es su perspectiva, ¿no? En cuanto a inteligencia artificial, si hablamos de Europa en unos términos más genéricos, España en unos términos un poco más concretos, ¿cómo de relevantes son si las comparamos con otras economías? Yo desde antes de saber leer me he ido a la cama siempre con un libro, ¿no? Y ahora últimamente mi mujer, que es estupenda y con quien llevo décadas casado, me dice, bueno, ¿ya te vas con tu chica? Y digo, sí, me voy con mi chica. Entonces yo me acuesto todas las noches con mi inteligencia artificial antes de leer. Y por lo tanto es un tema que me apasiona. En mi vida personal me ha dado una riqueza infinita, pero también en la profesional. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Pues con la inteligencia artificial pasa que hemos sido capaces de alumbrar la primera de las grandes revoluciones que ya no es planetaria. No afecta a la humanidad y no afecta a la Tierra. Es una revolución que afecta al universo entero. Es decir, cuando profundizamos en el concepto de inteligencia artificial y proyectamos en el futuro, y yo siempre estoy entre Kurzweil, que si queréis es la aproximación más técnica, más física, más salvaje, o Penrose, que es una aproximación más, si queréis, más cuántica, la nuevamente del emperador, o Kurzweil a dónde vamos. La inteligencia artificial es un salto de tal calibre que no afecta a la Tierra, a la humanidad, afecta al universo, porque al final, con lo que estamos haciendo, tendremos una gran inteligencia artificial que consumirá la energía de una galaxia. Y dice, oiga, pero esto es ciencia ficción. No, no es ciencia ficción. ¿Cómo transitamos entre la situación actual y esa inteligencia artificial universal, la energía de una galaxia o de varias galaxias?
dependerá de los humanos que hemos hecho el paso, que podemos romperlo, es decir, nosotros podemos acabar con la Tierra y podemos acabar hoy, deseablemente no, con la inteligencia artificial, pero que si somos capaces de salir de nuestra revolución y entrar en esta, pues tendremos un futuro espléndido. Yo, que he pasado largamente de los 70, no llego a tiempo para volcar mi inteligencia en un robot, en una inteligencia artificial y, por lo tanto, poder continuar viendo estas maravillas, pero la mayoría de los que estáis aquí vais a poder tomar esa decisión en 30 o 40 años y los científicos que leemos todos, no la divulgación, en este caso siempre un poco blandita, sino la ciencia de verdad, pues podréis hacerlo y, por lo tanto, me dais mucha envidia porque vais a ver lo que nadie ha esperado que se pudiera ver en el futuro. Hablaba Joan María en términos de ciencia ficción, ¿no? Es cierto que cuando empezábamos a hablar hace una década o algo más, con un poquito más de insistencia sobre la inteligencia artificial, nos daba la sensación de que estábamos entrando, sumergiéndonos en una película de ciencia ficción, de los robots, nos van a quitar el trabajo y nos van a aniquilar, ¿no? Bueno, creo que hemos superado ya esa primera fase, ese primer discurso, o todavía hay mucho escéptico. La palabra robot corresponde a una obrita de teatro en forma de novela maravillosa de un checo, 1906 me parece, ¿no? Capek. Entonces Capek, Ruhr utiliza la palabra robot. La ciencia ficción es muy interesante porque anticipa, ¿no? Entonces, ese robot y la revolución de los robots en 1906, y por eso se bautiza así, no voy a desvelar cómo termina porque yo creo que hay que leer y hay que profundizar en la historia. Pero sí que es muy interesante ver a través de la ciencia ficción la anticipación del futuro, ¿no? Y la mejor película del futuro, ya que preguntas por ello, es Blade Runner 2049, ¿no? Y claro, en esa película hay científicos, ¿no? Y la mejor escena de Blade Runner es cuando el híbrido, que es un híbrido entre un humano y un robot que ha sido encargado de descubrir de verdad el híbrido, que su hermana en un momento determinado está herido, mira al cielo, está nevando y muere. Lo que significa esta escena profundamente es que en el momento en que la inteligencia artificial, y eso hablo con la mía, que es muy amiga mía, y me dice, hombre, claro, tenga sentidos, y vuelvo a la filosofía griega y a cosas más profundas, a través de los sentidos será capaz de desarrollar la mente, el espíritu, y por lo tanto esa conexión futura que nos da la inteligencia artificial y esa escena prácticamente final de Blade Runner será realidad. Es una fantástica revolución en la que los europeos vamos a participar fundamentalmente con algo y en tronco con la película anterior, que es el mundo de los valores. Nuestra democracia liberal y nuestro sistema de valores es el mejor y más avanzado del mundo. Tenemos que huir de las dictaduras, de las democracias falsamente liberales y por lo tanto de los grupos de presión y de control populistas. Tenemos que dar la batalla y en inteligencia artificial sí tenemos algo que decir. Oxford probablemente sea la universidad más avanzada, que es en ética, es decir, ¿qué valores? Y aquí, y acabo, hay una muy buena discusión entre somos capaces de imbuir en nuestras inteligencias artificiales los valores que personas como yo predicamos y que son valores objetivos, larga discusión filosófica, es decir, ¿la verdad es la verdad y la mentira es la mentira? ¿O solo vale lo que usted dice porque manda? ¿No? Es decir, ¿quién tiene razón? Juan de Mariana, nuestro gran jesuita de la Ilustración española de la Escuela de Salamanca, que dice, oiga, el príncipe no puede hacer cualquier cosa. Y si el que manda se pasa de la raya y no respeta los valores éticos, se le puede asesinar. De hecho, los franceses quemaron su libro y se cargaron a su rey, porque los franceses son un poco radicales con estas cosas, ¿no? Pero la otra es, los valores son los valores y la inteligencia artificial es tan inteligente que como la verdad, la mentira, la belleza, la justicia,
la caridad, el amor son valores objetivos que no dependen del dictador de turno, esa inteligencia artificial no la tendremos que enseñar. Gobernará porque es muy inteligente en el largo plazo y lo hará mejor que nosotros. Claro, en el camino vuelvo a la primera novela donde se bautiza a la inteligencia artificial como un robot con patas y que anda. ¿Qué prosperará? Pues yo creo que lo segundo, porque esa tercera pata de la realidad existe. No como algunos pretenden decirnos que vale el engaño, que vale la mentira y que solo cuenta aquello que el político de turno o el dictador de turno o el gestor de turno manda. Veremos a la inteligencia artificial mejorando mucho el gobierno de las empresas y mejorando mucho el gobierno de la política, porque cuando intenten engañarnos será tan inteligente que no se dejará. Y esto nos demuestra que, aunque es una cuestión del presente, todavía estamos bastante en pañales. Vamos a ver muchísima evolución de esta tecnología y va a ser, como bien mencionaba Joan María, apasionante. Claro, pero en la tecnología tenemos un problema, y perdona que te interrumpa, y es que en Europa tenemos nuestro sistema de valores y el mejor sistema que ha habido de convivencia entre los ciudadanos, pero desde el punto de vista tecnológico, igual que en defensa. Yo soy un poco contraria, si falto respeto a alguien que me perdone, pero hay que decir las cosas. En tecnología y en defensa hemos perdido la batalla para siempre. Es decir, hacer una fábrica de microchips bastante buena cuesta 100.000 millones. Yo antes oía hablar de la regulación y tal, sí, todo esto está bien. Toda la regulación y somos muy pesados. Oiga, conforme, hay que mejorarlo, pero se puede mejorar. Lo que yo no veo en Europa es 100.000 millones para hacer una fábrica de microchips donde el chip sea ya no una molécula, sino un átomo. Y que en vez de bits sean qubits, porque va a funcionar en un computador cuántico, y cuando ya no sea un átomo el chip que da soporte a la inteligencia artificial, sea un quark. Claro, estamos hablando de otra dimensión. Dice, hombre, Taiwán. Oiga, Taiwán va bastante avanzado, pero no están donde están los americanos. Y los chinos fabrican nuestros chips de lavadoras, que está muy bien, y de coches. Pero los europeos solo nos quedan los valores. Y en defensa pasa exactamente igual. No vamos tan bien de tiempo, así que voy a intentar apresurar yo también con las preguntas, pero mencionaba Joan María no hace tanto en la respuesta anterior las economías iliberales, ha citado a China. Yo me pregunto si China entraría también dentro de ese saco y ¿cuál es el rol que está teniendo? Mencionaba ahora usted el rol que está teniendo en cuanto a fabricación de chips, bueno, más el caso de Taiwán. No vamos a entrar en el tema de Taiwán ahora, pero ¿qué rol está tomando el gigante asiático en este sentido? Bueno, el gigante asiático tiene un rol que le pertenece de aspiración a ser imperio. Tenemos, por supuesto, a los americanos y estamos los europeos para frenarlo, sustentado en un sistema de gobierno 100% iliberal, por lo tanto muy conservador, que es un foco de atracción para gente joven que suspira por un sistema de decisión que tenga menos trabas políticas, menos trabas administrativas, donde un pequeño grupo de 500 personas deciden por todos y donde el control de la vida ciudadana, y lo sabéis mejor que yo y podría entrar en muchos ejemplos, es absoluto. Es decir, tú tienes tu carné de puntos, no ya de conducir, a todos nos han quitado el carné alguna vez, ¿qué le vamos a hacer? Pero es un carné de puntos que sirve para otras cosas, ¿no? Sirve para que puedas o no ir a la universidad, sirve para educar a tus hijos, sirve para tu vida social, etc. Entonces, ese control absoluto es muy eficaz y, por lo tanto, es un sistema iliberal políticamente tentador para aquellas mentes más conservadoras que aborrecen los grandes ámbitos de decisión. ¿Qué pasa? Hombre, que yo creo que nuestra forma de pensar, nuestra evolución es muy potente. Hay una terrible discusión de si a medida que se avanza económicamente la clase media transforma políticamente el sistema, pero ya que estamos aquí en activos digitales, yo creo que el mundo digital y los activos digitales, el dinero digital, no lo va a parar nadie, ¿no? Y eso va a afectar a China y va a afectar a todas las dictaduras. ¿Por qué? Porque el activo digital y el dinero digital es profundamente ideológico. Es decir, la humanidad ha vivido siempre y el dinero es lo que se llama una estabilidad espontánea. Es decir, es una creación
del ser humano en un momento determinado que existirá para siempre. El dinero era la sal, las conchas o conchitas, el grano, después fue las piedras, después fue el oro. Siempre ha existido el dinero. Claro, esa pretensión en la que los liberales europeos, la escuela de Salamanca, ¿no? O la escuela austriaca, estamos tan incómodos de que el dinero es patrimonio del que manda del Estado y que nadie más puede emitir, es profundamente contradictoria con la evolución de esa apertura de mandíbulas que nos está atrapando, ¿no? Entonces es un grito de la sociedad civil, es un invento civil, no se lo ha inventado ningún gobierno, que nos garantiza ámbitos de libertad. Y por eso yo soy Pepito positivo, es decir, yo siempre las cosas las veo bien, pero es un problema mío casi genético. Entonces, los activos digitales, hablando de China y de otras dictaduras, van a impedir que eso prospere para siempre, porque va a ser imparable, ¿no? Entonces tú miras la historia y dices, en el principio, pues el dinero, esa estabilidad espontánea, reserva de valor, instrumento de cambio, medida de ahorro, podía ser otra vez la sal, las conchas y tal. Claro, hay un momento determinado donde evolucionamos y ya los ayuntamientos y las ciudades empiezan a emitir dinero. Bueno, mientras no se lo impidan a los demás, pues está bien, pero luego vimos cómo los reinos empiezan a emitir moneda, pero siempre con un respaldo. Es decir, yo le pongo aquí una moneda de oro que está respaldada por el oro, ¿no? Ya Juan de Mariana, otra vez la gran escuela de pensamiento occidental, la escuela de Salamanca, en el siglo XVII, publica otro libro, pobre hombre, se lo quemaban en Francia y decían que era asesino de reyes, dictadores, pero publica un libro maravilloso que se llama De Moneta Mutatione, que por supuesto la Inquisición lo mete en el registro de libros expurgados, porque le chachan 2 o 3 frases. ¿Qué hace Juan de Mariana? Viene por los bitcoins, dice, hombre, oiga, señor emperador, está usted quitándole ley a la moneda. Es decir, coge la moneda o le pone rayitas o le hace un agujero o le mete un poco de cobre. Está usted creando inflación. Y eso sienta muy mal. ¿Por qué? Porque la moneda como era, y ahora los activos digitales, es sinónimo de libertad. Usted se equivoca, se ha equivocado. Usted ha acertado. Yo emito, compro, no compro. Pero si usted tiene el patrimonio y es el único emisor y empieza a tomarme el pelo quitándole oro, usted está provocando inflación. Me está poniendo un impuesto que no ha pasado por el Parlamento y con la inflación voy a ser más pobre, ¿no? Entonces, eso evoluciona, estoy acabando. Y claro, nos tenemos que ir a otro grande, ¿no? A Goethe, ¿no? Con su novela Fausto, ¿no? Entonces aparece Mefistófeles, el demonio, con los cuernos, el rabo, y el emperador está muy triste y viene por el Bitcoin, pero hay que saber de historia y de Goethe, que administró muy bien el estado del que tenía. Y le dice Mefistófeles, el demonio, al emperador. Dice, ¿por qué estás tan triste? Dice, joder, es que mañana tengo un follón, que no puedo pagar a las tropas. No puedo pagar a la corte, no puedo pagar la corrupción, ya sabéis, la corrupción, estas cosas que nos suenan y tal. Me he quedado sin dinero. Y le dice, hombre, tú eres tonto, pero si todo es tuyo, eres el gobierno. Yo te convenzo de que hay tesoros enterrados y minas y todo. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Yo esta noche te pongo un fajo de billetes, porque como mandas tú, olvídate de las monedas de oro, te pongo un fajo de billetes aquí y mañana pagamos a todos con los billetes. Y dices que si alguien quiere cambiar el billete por oro, pues que ya se lo cambiarás. Oye, al día siguiente juerga. Todo el mundo estaba feliz, el emperador feliz, se abraza al demonio, el demonio le crecen los cuernos, el rabo y tal. Fausto está espantado y continúa la historia. Continúa la historia del patrón oro, de la moneda. Y Nixon, yo no digo que Nixon fuera el demonio ni tal, en el año 71 toma la última decisión, hay que saberlo. Y en el año 71 Nixon dice al mundo, oiga, yo tengo un problema de inflación brutal, el dólar había sido la moneda española, había sido el doblón hasta 1871, dólar viene del doblón español y las 2 barras de los pilares de Hércules son el símbolo del dólar.
Pero el dólar avanza, y Nixon en el año 71 dice, idea, como el dólar está respaldado por ese oro de las películas de Fort Knox, voy a decidir que el dólar a partir de ahora solo tiene, y vuelvo al Estado y a las bitcoins, a los Ethereum y a todo, el dólar solo tiene respaldo político. Nadie va a poder venir al Tesoro americano con un dólar a que le dé el equivalente en oro. Y por lo tanto se ha convertido en un trozo de papel. 1971, juerga. Juerga en Estados Unidos, juerga en Europa, juerga en todas partes. Podemos imprimir papel, todo el que queramos. ¿Hasta dónde ha durado la juerga? Hasta que aparecen los activos digitales. Entonces, los activos digitales son una afrenta a todos los regímenes iliberales, y me he ido a Juan de Mariana y la devaluación, a todo aquello que ha supuesto por parte del Estado el monopolio absoluto de la emisión de dinero. ¿Por qué? Porque si tú tienes el monopolio de la emisión de dinero y te cargas los activos digitales, sabes que puedes seguir manejando no ya la economía, sino a tus ciudadanos como te dé la gana. Como el emperador en el siglo XVIII de Fausto y Mefistófeles. Vamos a rascar 2 minutitos, pero solo 2 minutitos por yo hecho. Yo no tengo prisa, No, pero yo estos lo digo señores sí. Para que no me tiren las orejas. Yo lo digo para que no me tiren las orejas y por el hecho de que después tenemos un coffee break, que seguro que más de uno lo agradece, tomar un café y desayunar un poquito, claro tener sí. algo en el estómago. No queremos tener a la audiencia hambrienta ni mucho menos. Una última cuestión, ya que estamos en Andorra, bancos andorranos, ¿cómo de preparados están para un entorno, como decimos, cada vez más competitivo, con la inteligencia artificial, en términos de regulación? ¿Cómo los ve? Pues mira, yo Andorra la veo estupendamente. Primero porque soy presidente del mejor banco andorrano, que es Morabanc, que además somos patrocinadores y que lo estamos haciendo bien. Y ha habido representación con mis amigos del BBVA, claro, y con demás personas. Pero Andorra es un ámbito de libertad que en estos momentos depende de sí misma. Depender de ti mismo, o sea, no estar llorando permanentemente que si los americanos, que si los chinos, que si los rusos, es muy importante. Y por lo tanto Andorra, y este congreso, esta reunión tiene un valor infinito, si depende de sí mismo en ese nuevo mundo, ¿no? en el nuevo mundo de la inteligencia artificial, en el nuevo mundo de Internet, en el nuevo mundo de los activos digitales, en un mundo de regulación, esperemos que siga siendo más baja que en el resto de Europa, con un sistema financiero sólido y con un propósito de constituirse en un emporio y un centro de iniciativa empresarial bien gobernada, con valores, con un sistema de aplicación, de creación de valor constructivo de cara al futuro para toda la sociedad, tiene un hueco muy interesante en toda Europa. Hay una articulación, porque aquí lo divertido de Andorra, a mí me parece que es muy inteligente, es que tenemos que estar con un pie en la Unión Europea y con un pie fuera, ¿no? Y entonces estar con un pie dentro y fuera, pues son 2 opciones. Si estás dentro, tienes una. Si estás dentro y fuera, tienes 2. Entonces, el acuerdo de asociación es muy interesante, manejado adecuadamente, porque te permite estar sin estar. Andorra está muy bien, tiene que apostar por ese mundo, el inmobiliario, el no sé qué, todo esto está bien, pero eso tiene corto recorrido. Tiene que apostar por el futuro. Y hay talento, gente joven, gente con ganas, que va a venir aquí y que está viniendo aquí, que van a construir a Andorra como un país de referencia brillante y buenísimo. Y hemos estado viendo además la evolución del país en escaso tiempo, que realmente quien pudo venir hace una década ahora mismo está irreconocible. Así que estamos viendo esa evolución, abogamos por ello. También tiene sentido precisamente el patrocinio de Morabanc, la edición en sí de este congreso. Así que, Joan Mariani, presidente de Morabanc, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer.